Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya estamos dentro de uno de los temas más importantes que se abordan en la materia en Derecho Penal 1, que es la teoría del delito. Y ustedes ya tuvieron una clase introductoria en la cual se les indica cuál es la importancia de contar con una teoría del delito. Se les indica también que han existido distintos modelos de teoría del delito, es decir, distintas reconstrucciones sistémicas de Media hora más o menos. un Gracias. ordenamiento jurídico determinado, para entender qué es para un ordenamiento jurídico determinado un delito. Y a partir de que conocemos ese modelo, esa interpretación sistemática, vamos a poder saber mucho más rápido cuando se nos presente un caso, seamos operadores judiciales o seamos abogados que ejercemos la profesión, vamos a poder saber mucho más rápido si estamos en presencia de un delito o no. Para ser sintéticos, como ustedes ya saben, esa reconstrucción sistemática del ordenamiento jurídico vigente para saber si hay un delito o no, implica una serie de pasos que van de mayor, de mayor a menor, es decir, desde de aquellos trazos más gruesos que vamos a ir descartando hasta los más finos, hasta los más elevados, ¿no? Y mayor detalle. Entonces, dentro de esa teoría del delito, lo primero que tenemos que saber es si hay una acción, luego si esa acción es típica, es decir, si está descrita en la ley. Segundo, perdón, tercero, si esa acción típica es también antijurídica, es decir, tenemos que relevar que no esté permitida en algún lugar del ordenamiento jurídico. Y finalmente, en el último paso, saber si esa conducta que es típica, que es antijurídica, se la podemos reprochar a esa persona, si es culpable. ¿Eh? Entonces, acción típica, antijurídica y culpable son los cuatro elementos característicos de la teoría del delito que consensuadamente la gran mayoría de los modelos de teoría del delito manejan, y como seguramente ya habrán visto, las diferencias entre un modelo y otro están en cuál es el contenido que se le dan a cada uno de estos cuatro pasos analíticos de la teoría del delito. Lo que sí es importante, y ustedes no tienen que dejar de percibir, es que cada uno de estos cuatro pasos analíticos de la teoría del delito responden a garantías constitucionales. Es decir, ¿por qué para que haya un delito tiene que haber una acción? Bueno, por el principio del acto, ¿no? No se puede cometer un delito con el pensamiento, no se puede cometer un delito por ser de determinada manera o por creer determinadas creencias, ¿no? Entonces, la razón por la cual el primer rasgo característico de un delito es la acción es porque tenemos un principio constitucional surgido del artículo 19, que es el principio del acto. Después, ¿por qué esa acción tiene que ser típica? Por el principio de legalidad, porque no se puede considerar prohibida una conducta si no hay una ley que así lo establezca. Y esa acción típica debe ser antijurídica, es decir, tiene que estar en contradicción con todo el ordenamiento jurídico, porque si hay algún otro lugar del ordenamiento jurídico que me manda a hacer esa conducta, no me la puede estar al mismo tiempo prohibiendo el derecho penal. Entonces, esto responde a un principio constitucional que es el principio lógico de no contradicción, que también surge del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y finalmente, esa acción típica antijurídica y culpable, antijurídica tiene que ser culpable por el principio de culpabilidad, también surgido de la Constitución Nacional, como hemos explicado. La conducta debe ser reprochable a una persona que debe haber actuado como tal, que debe haber estado dotada de razón, con posibilidad de conducirse conforme a una decisión, ¿verdad? Esa es el Profe, reproche, esa es la culpabilidad. Es decir, que todos los estamentos de la teoría del delito son un desprendimiento de una interpretación constitucional que es la que debe guiar el análisis de las leyes penales. Entonces nosotros hoy vamos a Gustavo, ver perdón. primero.
hay algunos chicos que están poniendo que están en sala de espera. Bien, ahí los he admitido a todos. Bueno, entonces vamos a ingresar, después de esta breve presentación, vamos a ingresar al tema conducta, ¿no? Que lo primero a requerir en el análisis de un delito es que haya una acción. Eso cumple una función de una función X, ¿no? Una función política y una función que vamos a llamar función vinculante o función sistémica. ¿Cuál es la función política que tiene la exigencia de que haya una acción como base inexorable de cualquier delito? Bueno, fíjense, la función política viene derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando dice que habla del hecho del proceso. A nadie se aplicará una pena y habla del hecho del proceso. Entonces tiene que haber un hecho. Ese hecho tiene que ser una acción humana, ¿no? Porque el derecho regula las acciones humanas. Segundo, en el artículo 19 habla de las acciones privadas de los hombres. Es decir, es otro fundamento constitucional de que tiene que haber una acción de una persona, una manifestación de una personalidad. Y en los tratados de derechos humanos, incorporados por el artículo 75, inciso 22, se habla de acciones y omisiones. Acciones y omisiones. Em, entonces, la primera función que tiene el criterio de exigir una acción como base inexorable de todo delito es el derecho penal de acto, como dijimos. Es una regla básica que surge de estas normas que acabamos de citar. Entonces, que esto está en la Constitución Nacional, esto está en los tratados internacionales. ¿Cuál es la funcionalidad política que tiene? Bueno, es muy clara. La funcionalidad política es impedir que se criminalicen personas en vez de acciones de las personas. Si no tuviésemos este valladar, esta garantía, probablemente podría haber leyes penales que digan que está prohibido ser católico o judío, ser homosexual o heterosexual, ser de tal nacionalidad que no es la que son la mayoría, ser de determinada etnia, de determinada raza, ser hombre, ser mujer, ser trans, o tener tal o cual ideología, ¿no? Tener tal o cual ideología. Así que la funcionalidad política es que no se permita la selección de personas, no se permita penar el pensamiento, sino que solamente se puedan criminalizar o considerar delitos hechos, acciones que realizan los hombres. Este es un límite que la Constitución le pone al legislador. Es decir, señor legislador, no prevé un delito que no contemple una acción de una persona. Y es también un límite a los jueces. Señores jueces, si los legisladores llegasen a prever como delito ser de determinada manera y no exige una acción, una manifestación de la voluntad que se exteriorice, bueno, ustedes no apliquen las penas, no lo consideren un delito. Este, este principio del acto lo pueden leer, perdón. Este principio del acto está esbozado en latín, como les gusta a los abogados decir algo en latín, nullum crimen sine conducta. Es decir, no puede haber un crimen si no hay una conducta, si no hay una acción atribuible a una persona. Así que esta es la razón política por la cual los tratados internacionales y la Constitución Nacional hablan de que tiene que haber un hecho, una acción, como base inexorable de todo delito. Y también dijimos que tiene una funcionalidad sistémica, una funcionalidad vinculante, tiene una razón de ser dentro del sistema. Y es la siguiente, que
este hecho del hombre o de la mujer, esta acción, es la que se puede valorar o desvalorar en las siguientes etapas analíticas del delito. Es esta acción la que tiene que ser típica, antijurídica y culpable. No es que alguien realizó una acción, se manifestó, entonces a partir de ahí vamos a analizar el resto de su vida y ver si es culpable de algo para meterlo preso. De lo único que vamos a poder analizar si es culpable es de esta acción. Es decir, que la función vinculante que tiene el concepto de acción es que vamos a juzgar acciones de una persona y no la vida de la persona. La acción, el hecho de una persona no es una llave para entrar a su intimidad o a su vida, repasarla toda y encontrar alguna culpabilidad, alguna tipicidad, alguna antijuridicidad. Es decir, el derecho lo que hace es valorar o desvalorar las conductas de los hombres. ¿Mm? Así que bueno, primer punto, primera pregunta que uno se tiene que responder es cuál es la función que cumple el concepto de acción dentro del sistema y tiene una funcionalidad política, como la que dijimos, y una funcionalidad vinculante y sistémica. Ahora bien, vamos a ver cuál es el concepto que jurídicamente se le da a la acción, ¿no? Profe, Y perdón. acá, Ahí, ahí en lista de espera. Están poniendo el grupo. Disculpa. básicamente podemos decir de entrada que no es lo mismo, hablamos de una acción y podríamos decir que no es lo mismo una acción voluntaria que una acción deseada, que una acción libre. Eh, Y acá vamos a encontrar a lo largo de la historia y de la doctrina distintas posiciones de aquellos que dicen que voluntad solamente es la voluntad que es libre, otros que nos van a decir, no, puede haber voluntad aunque no sea libre, yo puedo hacer algo porque me están apuntando en la cabeza, tengo voluntad de mover el brazo, pero no tengo la libertad de hacerlo porque me están apuntando en la cabeza. Otros dicen la acción es la voluntad y el deseo. No necesariamente. Yo puedo tener la voluntad y la libertad de ir hacia determinado lugar, pero no tengo el deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, acá hay que establecer algunas distinciones. Eh, para los que están de acuerdo con un modelo causalista, de teoría del delito, modelo de teoría del delito causalista, naturalista, van a describir la acción como aquello que se ve en la realidad, por oposición, el criterio naturalista es por oposición al criterio normativista, es decir, la acción es aquello que se puede ver y palpar en la realidad, aquello que puedo percibir con mis sentidos. En vez, el criterio normativista es aquel que le permite al legislador, a la norma, crear un concepto de acción, aunque no sea real, aunque no sea natural. Ahora vamos a ver algún ejemplo para ver las diferencias. Entonces, vamos al concepto naturalista que adoptaban los penalistas, causalistas, naturalistas, y decían que la acción era un movimiento del cuerpo, un movimiento corporal, que causaba un efecto con una relación de causalidad, desencadenaba causa-efecto, que al final producía un resultado, es decir, tomó un arma, apretó el gatillo, se dispara, aprieta el disparador, se deflagra la pólvora, la bala sale, viaja, entra en el cuerpo de una persona, le afecta el corazón, le produce una falla orgánica y se muere, digamos, ¿no? Ahí está el movimiento corporal, que es gatillar, ¿no es cierto? Todo el causa-efecto que lleva al resultado muerte. Esa sería la acción, que es algo que podemos percibir con nuestros sentidos, ver lo que sucede. Y entonces, dentro de ese concepto de acción,
basta que la persona haya querido mover el dedo, haya querido gatillar para que ya tengamos una acción. Es decir, la acción es ese movimiento corporal que decanta un resultado en el mundo exterior, donde podemos corroborar que la persona ha querido hacer ese movimiento mínimo. No nos vamos a preguntar si ha querido matar, no nos vamos a preguntar si ha querido violar la ley, no nos vamos a preguntar todo eso, nos vamos a preguntar únicamente si ha querido mover el dedo, ¿no? Si ha querido gatillar. Este concepto naturalista, eh, para otro sector de la doctrina, tiene un defecto. Y el defecto es que no explica lo que hoy se conoce como la omisión. Voy a dar un ejemplo, el ejemplo tradicional de omisión. Una mamá que está cuidando de un bebé, supongamos para no hacerlo algo machista, que no existe el varón en esa casa, solamente ella está al cuidado del bebé, y decide no alimentarlo, ¿no es cierto? No lo alimenta. Y pasa un día, pasa dos, tres, cuatro, cinco, hasta que al final el bebé muere por inanición. Entonces, fíjense, la causa de la muerte no es una acción de la mamá, no es que la mamá lo ahogó, no es que la mamá, no sé, le clavó un cuchillo, lo asfixió, no hizo una acción, simplemente dejó de hacer algo. Entonces, ¿cómo es que cualquiera diría, ¿cómo no le vamos a atribuir esa muerte del bebé a la mamá? Y la pregunta es, ¿por qué le atribuiríamos el resultado? ¿Alguien se anima a contestar por qué le deberíamos atribuir el resultado de muerte del bebé a la mamá? Es porque es algo que se espera que ella haga. O sea que Es algo que se espera que ella haga. Entonces, eso no es algo que exista en el mundo natural. Esperamos que ella haga algo, es una regla normativa, ¿no es cierto? Ella debe hacerlo, esperamos que lo haga, es su deber hacerlo. Es una convención social. ¿M? Entonces, fíjense, acá es donde vienen los normativistas a decir, no alcanza un concepto naturalista de acción, porque no podríamos explicar la omisión, que es el dejar de hacer aquello que se debe hacer. Entonces, los causalistas normativistas, que como dijimos son distintos de los naturalistas, los normativistas son los que nos van a decir que el concepto de acción es un concepto que construye el derecho penal construye su propio concepto de acción, el concepto de acción que les sirve y les es útil para explicar lo que es un delito. Eh, entonces, ¿qué es para los normativistas, para el causalismo normativista, la acción? La acción es el movimiento corporal, como dijimos antes, la relación de causa-efecto, la voluntad de mover ese dedo para gatillar, como explicamos, eh, y también el deber de hacerlo, el deber de mover ese dedo cuando esperamos que lo haga, ¿no? Cuando hay un deber de hacer. O sea, es hacer o dejar de hacer, pero el dejar de hacer es ya normativo, este es el elemento normativo. Esta es una primera diferencia que vamos a encontrar en los modelos de teoría del delito sobre cómo explicar la acción, si la vamos a explicar desde un concepto nada más que naturalístico o desde un concepto nada más que normativo. Eh, Vuelve a darse esta discusión nuevamente entre otros modelos del delito, que es el finalismo, con algún agregado que ahora lo vamos a ver, y el funcionalismo. ¿Qué es el finalismo? El finalismo es la teoría de Hans Belzec. Hans Belzec dice, volvamos a la idea naturalística, dejemos de lado el normativismo. Una acción es acción
en la medida que tenga una finalidad, de ahí el nombre de la teoría, ¿no? La acción finalista. Eh, en el mundo real, las acciones de los hombres siempre tienen una finalidad, persiguen un fin. Y el fin que se persigue con esa acción es lo que la persona programa en su cabeza realizar. Entonces, siempre que nosotros realizamos una acción, ¿cómo es el mecanismo de nuestra cabeza? Bueno, internamente nos representamos un resultado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomar el avión para ir a Europa. Después, perdón, ir a Europa. Este es el resultado que queremos. Después elegimos los medios de nuestra cabeza. ¿Cómo vamos a ir? Bueno, voy a tomar un taxi, voy a ir al aeropuerto y después me voy a subir a un avión. Y eso está en mi cabeza, es la programación cibernética, dice Delphi. Y después viene la fase externa, que es poner en funcionamiento, subirme al taxi, subirme al avión, ¿no? Pero fíjense que siempre las acciones de los hombres ineludiblemente tienen una finalidad, porque nos movemos para algo. Sabemos antes de movernos para qué nos movemos, qué es lo que vamos a ver. Entonces, la previsión de la causalidad, es decir, cómo vamos a lograr la finalidad, la causalidad imaginada, la causalidad futura, cómo vamos a hacer para llegar a Europa, es algo que forma parte del concepto de acción final. Pero luego, emprender la acción, o sea, subirme al taxi, después subirme al avión, ya no forman parte de la acción. Eso es lo que él llama parte de la causalidad y del resultado. Belzer habla del pragma, esta palabra la van a encontrar en Zaffaroni también, habla del pragma conflictivo, que es la acción, la relación de causalidad y el resultado. Pero fíjense que acá está diciendo, la acción es prever, tener la finalidad, prever cómo lo voy a hacer y ponerme en marcha. Pero después, todo lo que sigue después, la ejecución de esa causalidad y el logro del resultado, no forman parte del concepto de acción. Entonces, lo que le interesa a Belzel no es, como decían antes los causalistas, si un dedo se movió, si un dedo gatilló. Lo que importa es si una persona movió el dedo, si una persona gatilló. Es distinto el ángulo de lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Siempre hay alguien que tiene al realizar la acción tiene una finalidad. O dicho de otro modo, como decía Belsen, la finalidad no es ciega. O sea, la gente no se mueve porque sí, nos movemos para algo, accionamos para algo. Entonces, fíjense que claramente también Belzel dice que la acción siempre es una acción final, siempre tiene una finalidad, la acción humana, no necesariamente contiene el deseo. Yo puedo tener que ir a Europa, no lo deseo hacer, pero lo tengo que hacer. Em, Hoy Zaffaroni se para en un lugar. Zaffaroni toma mucho del concepto finalista de Deleuze, de la acción final. Eh, o sea, toma esto de que la acción es la acción cibernéticamente anticipada, es aquella que yo internamente tengo un fin, preparo el fin, me represento los medios que voy a utilizar para lograr esa finalidad y luego externamente emprendo la causalidad que imaginé. Sin embargo, le agrega algo a Zaffaroni. Dice, todo esto no deja de ser un concepto jurídico. Es decir, por más que debemos tomar el concepto de acción de la realidad, no nos lo podemos inventar. No podría el legislador, dice Zaffaroni, escribir en una ley una acción humana que no es real, que no vemos en la realidad. Lo que puede hacer el legislador es describir una acción humana que sí ve en la realidad. Pero esto es precisamente la que la convierte en un concepto jurídico a la acción, porque es en la ley donde
tomamos y recortamos la acción. Siempre recortamos la acción, porque la acción en el mundo real es, como decía Belzel, una acción final, sí, pero también es una acción deseada o no deseada, pero la parte del deseo no nos interesa a los abogados, a lo mejor la parte del deseo le interesa a los psicólogos. Es una acción producto de la consciente o inconsciente. Le interesa a los psicólogos, a lo que nos interesa a los abogados, es si esa acción es voluntaria y final o no. La acción voluntaria nos interesa a los abogados, porque el derecho va a juzgar la acción de la persona si es una acción voluntaria. ¿Me explico? Entonces, vamos otra vez, dice Zaffaroni, es un concepto jurídico, el de la acción, porque surge de la ley, pero el legislador no puede inventarse una realidad que no existe, solamente puede describir acciones que existen en el mundo real. Y ustedes me dirán, profe, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que puede inventar? Les doy el ejemplo. Las personas jurídicas pueden realizar acciones. Bueno, y acá juega un papel la teoría de la cual parto. Si yo tengo un concepto que debe anclarse en la realidad, soy naturalista, o soy como Zaffaroni, que digo que el concepto de acción es jurídico, pero que solamente lo puedo tomar de la realidad, diré que las personas jurídicas no pueden realizar acciones, o sea, no pueden cometer delitos, porque una persona jurídica existe en la realidad, la pueden ver, la pueden tocar. No, es una entelequia, es una ficción. En cambio, si yo soy normativista, funcionalista, diré que el concepto de acción es normativo, es jurídico y depende del legislador. Si el legislador quiere meter adentro del derecho penal a las personas jurídicas y decir que una sociedad anónima, que una SRL puede cometer un delito y que la pena, obviamente, no será meterla presa, sino que la pena será la disolución de la persona jurídica, y lo puede hacer. ¿Me siguen? Fíjense qué importante que es la definición del concepto de acción. ¿Qué entendemos por acción? Entonces, trato de sintetizar un poquitito la idea de Zaffaroni. Punto número uno. La acción siempre tiene que ser una acción humana, o sea que el derecho juzga el accionar de personas. No, no podemos tener un delito cometido por un perro, ¿m? O por una persona jurídica. Entonces, la acción solamente es humana. Después, la acción solamente es la que es exteriorizada. O sea, que aquellos pensamientos que yo tengo, quiero que mi vecino se muera porque estuvo toda la noche jodiendo con la música alta, quiero que el presidente reviente porque es un corrupto. No, esas son cosas que puedo pensar, pero no las exteriorizo, no es una acción. Entonces, tenemos la acción que es humana, que tiene que estar exteriorizada y ser voluntaria. Voluntaria es igual a final. Si tiene una finalidad, ya es voluntaria, es lo mismo, es una tautología. Decir que una acción es voluntaria es una acción final, decir que una acción final es una acción voluntaria. Como dije recién, también es un concepto jurídico, es decir, no es creado por el derecho eh, inventado, como sería la persona jurídica, sino que solamente es jurídico porque está en una norma, pero solo puede recortarse de la realidad, solo puede basarse y describir algo que en lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, vemos y tocamos, es una acción humana. Y si ustedes cuando lean Zaffaroni van a ver lo que mencioné antes, que es el pragma conflictivo. ¿Qué es el pragma conflictivo? El pragma conflictivo es algo más grande que la acción. El pragma conflictivo engloba a la acción, pero es más que la acción. La acción siempre va a tener un resultado en el mundo exterior. Gatillo, sale una bala que o mata a una persona, o pasa cerca de una persona, o rompe un vidrio. Siempre hay un resultado
en el mundo exterior de una acción humana. Siempre hay un nexo de causalidad entre la acción humana y ese resultado, un devenir, un causa-efecto, ¿no? Eh, pero el concepto jurídico de acción es nada más que esa acción cibernéticamente anticipada, la preparación en mi cabeza de la finalidad, la selección en mi cabeza de los medios y la puesta en marcha, gatillada. Todo lo que sigue, la relación de causalidad y la producción del resultado, pertenece en la teoría del delito al tipo penal, no a la acción. ¿Sí? Es decir, que siempre en el mundo de la realidad hay una acción con un nexo de causalidad que produce un resultado, pero solo algunos de esos nexos causales y resultados son atrapados por el tipo penal, otros no. Yo disparo un arma, son muchos los resultados en el mundo exterior. Por ejemplo, la bala va a una persona que muere, pero el ruido de la bala produjo que algunos pájaros salgan volando. Entonces, fíjense, el pragma es la acción con los nexos de causalidad y todos los resultados. Pero a la tipicidad penal solamente le interesa uno de los resultados, que es la muerte de una persona. No le va a interesar el ruido que provocó la estampida de los pájaros. ¿Lo siguen? Esta es la diferencia entre el pragma, que es la acción con el nexo de causalidad del resultado. La acción es mucho menos que el pragma y no todos los pragmas están atrapados por el tipo penal, solamente algunos. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir. La... Perdón, una aclaración. En la teoría que nosotros vamos a seguir, que es la teoría de Zaffaroni, la base común del delito son las acciones, es decir, aquello que las personas hacen y exterioricen. La omisión no es una acción. Lo voy a decir de otra manera para que ustedes lo anoten y después, en algún momento, cuando van releyendo, les cae mejor la ficha que ahora. Pueden anotar esto. Las omisiones pretípicas no existen. Antes del tipo penal, nadie omite nada. Antes que esté descrito en el derecho el deber que tengo de hacer algo, no estoy omitiendo. Es decir, en el mundo real, en la naturaleza, no existe el no hacer. Y yo ahora me quedo quieto así, alguien dirá, el profesor no está dando clases, pero porque hay un deber de dar clases. Si quitáramos el deber de dar clases, alguien diría, el profe, no sé, está posando con una foto, está respirando. No existe el no hacer en el mundo de la realidad. Aun cuando me quedo quieto, estoy haciendo algo. Solamente decimos que alguien no está omitiendo cuando hay un deber de actuar. Cuando hay un deber de actuar. Entonces, ¿dónde surge en la teoría del delito el deber de actuar? Cuando aparece la norma. ¿Cuándo aparece la norma? En la tipicidad. Nosotros estamos en la acción. Entonces, solamente podemos someter al análisis de si hay delito o no hay delito a las acciones de las personas. Eso no quiere decir, ya lo vamos a ver, no quiere decir que en una teoría como la de Zaffaroni, una mamá puede no alimentar a su bebé sin cometer un delito, ¿no? En la teoría de Zaffaroni vamos a decir lo siguiente. La acción de la mamá, ¿cuál fue? Mirar la televisión, ver TikTok y boludear. En cambio, esa fue su acción. Ahora vamos a la tipicidad. La tipicidad, hay veces que dice que está prohibido matar
Y hay otras veces que dice que lo que está prohibido es, perdón, la norma dice, lo obliga a usted a hacer algo. Entonces, toda acción que usted realice que sea diferente a cumplir con el mandato de la ley es una acción típica y será un delito. Pero fíjense que siempre estamos hablando de acciones de personas. Lo que es típico es que la mamá no haga aquello que debe hacer, pero siempre estás accionando. No existe la omisión antes del deber. No existe la omisión antes del tipo penal. No existen las omisiones pretípicas. ¿Sí? Bueno, otro pequeño título dentro de este tema es que la acción es la base común de todas las formas típicas. Si nos adelantamos un poquitito al tema que viene después del de hoy, en la tipicidad hay varias formas típicas, es decir, que el legislador tiene varias formas de describir aquello que quiere prohibir. Tiene varias maneras de hacer. A veces, por ejemplo, describe un hacer y a veces eh, describe eh, un no hacer. Entonces, eso distingue la forma típica activa de la forma típica omisiva. Una forma típica activa es cuando el legislador describe la acción que no quiere que se haga. Dice, el que matare a otro tiene una pena. Fíjense, describe una acción, que es matar a otro, pero en realidad no quiere que eso se haga porque le pone una pena. Este es un tipo activo. El legislador describe una acción y dice, el que realiza esta acción tiene una pena, es decir, quiere prohibir esas acciones, ¿eh? El que matare a otro. Sin embargo, tiene otros tipos penales donde el legislador describe aquello que quiere que sí se haga. Y dice, el que encuentra a alguien desamparado y es menor de edad, tiene que auxiliar. Está el deber de auxiliar. Ahí el legislador describe la acción que quiere que se haga. Por lo tanto, el delito se comete haciendo cualquier cosa distinta a auxiliar. Ahí hay una omisión. ¿Me siguen? Si vos seguís de larga o te pones a hablar por teléfono en vez de auxiliar, tu acción de hacer cualquier cosa excepto auxiliar es típica. Esa es una omisión típica, es una forma de describir lo que se quiere prohibir por exclusión. Yo digo, estás obligado a auxiliar. Cualquier cosa que hagas que no sea auxiliar es delito. Entonces, fíjense, tanto para la forma típica activa como para la forma típica omisiva, siempre tenemos que partir de una acción. Siempre es una acción de un hombre o una mujer lo que tenemos que juzgar. En un caso es dispararle al otro para matarlo y en otro caso es seguir de largo en vez de auxiliar. Siempre hay una acción en la base de cualquiera de las formas típicas. Eh, hay hay otra diferencia en la forma de prohibir. A veces se prohíbe lo que se llama el tipo doloso y otras veces el legislador prohíbe lo que llamamos un tipo culposo. Es una distinta manera de identificar lo que se quiere prohibir. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del homicidio doloso y del homicidio culposo. En el homicidio doloso, el legislador escribe el que matare a otro, o sea, lo que está eh, prohibiendo el legislador en realidad es que vos provoques el resultado muerte de otra persona adrede, a propósito, queriendo hacerlo, con voluntad de hacerlo, ¿no? Con la finalidad de hacerlo. Esto es lo que se quiere prohibir, que mates a otro adrede. Hay otra forma de prohibir que es el que por imprudencia o negligencia causare la muerte de otro. Fíjense, ahí no está identificando
lo que quiere prohibir por el resultado, por el muerto. No es, el acento no está en el muerto, el acento está en la imprudencia, ¿no? Lo que quiere es que no seamos imprudentes o negligentes en nuestro accionar diario, a tal punto que puedan causar la muerte de una persona. Entonces, ya sea que estemos hablando de una tipicidad dolosa o de una tipicidad culposa, siempre en la base va a haber una acción. En un caso es disparar, en el otro es no frenar en la esquina y atropellar a alguien, pero siempre hay una acción. Entonces vuelvo a decir, la acción está siempre en la base, es inexorable, está en la base de análisis del delito, ya sea una acción típica activa, ya sea una acción típica omisiva, ya sea una acción típica dolosa o ya sea una acción típica culposa. Cualquiera de las cuatro formas típicas, de las cuatro maneras de prohibir que tiene el legislador, siempre en la base hay una acción. Si no hay una acción, no hay un delito. ¿Cuándo diremos entonces que no hay una acción? Bueno, cuando algo queda en mi fuero íntimo, ¿no? Pienso en hacer algo, pero no lo hago. Quedó en mi fuero íntimo, no, no hay una acción, no hay un hecho, porque no hay una exteriorización, principio constitucional del acto. Tampoco hay una acción cuando no podamos decir que hay una obra humana, digamos, ¿no? Es algo que hizo un animal, es algo que se le atribuye a una persona jurídica, es algo que provocó una cosa, no sé, un viento que arrastró un objeto mío que terminó lastimando a una persona. No hay una obra humana, no hay una acción humana. No hay una acción tampoco entonces cuando lo que se quiere prohibir es la personalidad, el pensamiento, el sentimiento, la discriminación. Hay toda una discusión sobre cómo considerar la tenencia. La tenencia. Yo tengo en mi casa un arma de fuego. Tengo en mi casa estupefacientes. ¿Es una acción o no lo es? ¿Es algo que está bajo mi poder? Que alguna vez lo ingresé a mi poder. Quizás nunca lo ingresé con una acción a mi custodia. Es un arma que tenía mi abuelo en la casa que yo vivo con él. Él se murió y yo sigo viviendo en la casa. O sea, ontológicamente, tener algo bajo mi custodia, ¿es una acción o no es una acción? Bueno, esto que en algún momento se discutió mucho está bastante zanjado en la doctrina, en la jurisprudencia, de considerar que la tenencia sí es una acción, sí es un hecho de una persona, sí es una manifestación de voluntad de alguna manera, está exteriorizada, ¿no? Por eso hay delitos que son delitos de tenencia, tenencia de drogas, tenencia de armas. Y finalmente diremos, y acá viene el elemento más práctico de la teoría del delito, que tiene que ver con la acción. No hay acción cuando aquello que es una obra humana no es voluntaria. O sea, cuando el accionar de la persona no es voluntario, no es un accionar, no es una acción. Es algo asimilable a lo que haría un animal, digamos. Entonces, voy a poner un ejemplo grotesco, ¿no? Que es el caso fortuito, la involuntabilidad. Así donde no está de por medio la voluntad, no hay acción. El hombre, la mujer, no actuamos como tales si no hay voluntad. No podemos ser juzgados como seres humanos si no obró nuestra voluntad. Vamos a suponer, que acá en la pantalla lo tengo a Mariano de un lado y a Marianela del otro. Vamos a suponer que Mariano se levanta, me da un empujón tan fuerte
que yo no logro tener la estabilidad y me caigo arriba de Marianela y al caerme arriba de Marianela, con mi cabeza le rompo la nariz y le produjo una lesión. Fíjense, no pensemos ahora en Mariano, pensemos en mí. No hubo voluntad de mi parte, pero no hubo voluntad no ya de lastimarla o no Marianela, no hubo voluntad de moverme, de movimiento. Él me empujó y mi cuerpo hubiese sido lo mismo, que me empuje a mí, que empuje a un ropero. Yo ahí no era una persona, era un pedazo de carne, pedazo grandote. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los supuestos en los cuales no, según la ley, no hay voluntariedad? ¿Mm? Eh, Esa falta de voluntad en el Código Penal argentino está expresada en el artículo 34. La podemos encontrar en dos lugares. Una falta de voluntad la vamos a describir ahora en el artículo 34, inciso 1 del Código Penal, y otra en el artículo 34, inciso 2 del Código Penal. Ese artículo 34, desde ya les digo, es un artículo clave, es la columna vertebral de la teoría del delito. El que conoce bien el artículo 34 sabe teoría del delito. Les diría que ustedes lo tienen que saber casi de memoria, porque van a ver que lo vamos a trabajar a lo largo de toda la teoría del delito. El artículo 34 empieza diciendo, no es punible, bla, 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 bla. No es punible es una expresión genérica, es decir, no le vamos a aplicar pena en tales y tales casos. Lo que nosotros tenemos que hacer como intérpretes, eh, como alumnos que van a saber teoría del delito, es discriminar por qué no se aplica pena, el por qué dentro de la teoría del delito. Entonces, en ese artículo 34 vamos a encontrar supuestos de falta de acción, vamos a encontrar supuestos de falta de tipicidad, vamos a encontrar supuestos de falta de antijuridicidad y vamos a encontrar supuestos de falta de culpabilidad. ¿Me siguen? Entonces, ese artículo 34 es como una bolsa de gatos donde hay referencias a todos los estamentos de la teoría del delito, solamente tenemos que saber cuál es cuál. Entonces, el artículo 34, denme un segundo. Sí. El 34, inciso 1, no, quiero leer, dice que no es punible el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Esto hay que desmenuzarlo un poco más, porque si yo digo que al momento del hecho le disparé a alguien y por insuficiencia de mis facultades no puedo comprender que eso era un acto criminal, sí hay una acción, porque puede haber una persona que quizás tenga un principio de demencia, pero que gatillar gatilló voluntariamente. Entonces no es nuestro caso. Veremos después si eso que hizo esa persona que tiene insuficiencia de las facultades es culpable, le es reprochable, pero que hay una acción, hay una acción, porque gatillar gatilló con voluntad de gatillar. Eh, Hay algunos, yo diría que la parte que aplica al concepto de acción es esta que dice por su estado de inconsciencia, ¿no? Si yo estoy en un estado de inconsciente,
no me funcionan las facultades mentales que hacen funcionar a la conciencia, no puede haber voluntad. Entonces, ¿cuáles serían los supuestos? Y, por ejemplo, estoy en un coma profundo. Si yo estoy en un coma profundo, no hay chance de que tenga voluntad, no hay chance de que pueda estar haciendo algo que sea un delito. Recuerden que no solamente puede haber, alguien puede decir, y pero vos tenías que hacer algo, esto y no lo hiciste. Yo estaba en un coma profundo. Posible, no había voluntad de mi parte. Otra posibilidad, sin estar en coma, estar en un sueño profundo. Otra posibilidad es atravesar una crisis epiléptica, o sea, no funciona la conciencia. Estar en estado vegetativo, algo un poco más mundano, desmayarme. Otras posibilidades son causar, no sé, un destrozo mientras estoy en un trance sonambúlico, soy sonámbulo, o bajo hipnosis. ¿No? Bajo hipnosis. Son todas situaciones en las cuales la conciencia no está funcionando. Entonces van a quedar atrapados acá los estados de inconsciencia y también las muy graves perturbaciones de la conciencia. Otro supuesto, después más abajo dice, fíjense, el que no haya podido por todas esas situaciones dirigir sus acciones. O sea que si yo no pude dirigir mis acciones, no tuve la capacidad de dirigir mis acciones, no hay acción. Entonces, hay algunos supuestos donde no hay ninguna razón psíquica, sino que es algo de momento. Por ejemplo, alguien que tiene fobia, por ejemplo, vamos a suponer una mamá, un papá que está al cuidado de su chiquitito de 2 o 3 años, que lo ve que se va caminando hacia un lugar peligroso, hacia la ruta, que lo puede atropellar un auto o a un precipicio que se va a caer. Entonces tiene que ir a socorrerlo, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que es alguien que tiene una fobia, no sé, a los sapos. Y en el medio entre él y su hijito hay un sapo, o dos sapos, vamos a suponer, ¿no? Esa fobia, que es una afección psíquica que no puede manejar ni racionalizar, hace que quede paralizado. Una parálisis histérica, una fobia, un susto eh, demasiado grande que uno queda paralizado, ¿no? Estar Son drogado o supuestos, borracho, profe, no, borracho no, porque borracho y hemos estado todos borrachos y capacidad de acción tenemos, ¿o no? no sé, nunca me borraché. Ah, nunca te Pero emborrachas. drogado, ¿entendés? Lo mismo. Lo mismo. A ver, es lo mismo. Si vos tomaste tanto alcohol o droga que quedaste desmayado, bueno, por supuesto, ahí no importa por qué quedaste desmayado, estás desmayado. Ahora, si vos tomaste un poco de alcohol, entonces no controlás bien lo que decís ni lo que haces y te agarras a piña con cualquiera, hay acción, hay voluntad. Después veremos qué tanto estás intoxicado por el alcohol o por la droga como para ver si sos culpable o no sos culpable. Pero acá estamos en un análisis muy primario, muy embrionario, muy sencillito, muy simple, de si las acciones que realizas tienen voluntad o no. Fíjate en los casos que estamos poniendo, ¿no? Alguien que está en un sueño profundo, que está en un coma, que tiene una parálisis por una fobia, ¿eh? Son supuestos donde prácticamente no te podés mover. Muy distinto al hecho de estar borracho, fumado o drogado, ¿no es cierto? Son casos muy extremos. Entonces, a nadie se le podría ocurrir eh, decir que hay un delito porque el papá no fue a salvar al hijo cuando el papá estaba en coma,
o por qué el papá no fue a salvar al hijo cuando estaba desmayado. ¿Me siguen? Estos casos, entonces, de A, inconsciencia, B, incapacidad total de dirigir las acciones, surgen normativamente del artículo 34, inciso 1. Lo tomamos de este pedacito que dice o por su estado de inconsciencia, y lo tomamos de este pedacito que dice o de dirigir sus acciones. Ahora bien, hay un segundo supuesto de involuntabilidad que lo tomamos del artículo 34, inciso 2. Te lo voy a leer. Dice también que no es punible el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente. Fuerza física irresistible o amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Estas son dos cosas distintas. Una cosa es la fuerza física irresistible y la otra la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. La fuerza física irresistible, escriban ahí en el Código Penal, es falta de acción. En cambio, la amenaza de sufrir un mal grave e inminente es falta de culpabilidad. Se llaman coacciones. Le voy a dar un ejemplo de cada uno. La fuerza física irresistible es el ejemplo que conté antes, donde Mariano me empuja a mí, que caigo como una bolsa de papas arriba de Marianela y la lastimo. Eso es una fuerza física irresistible, donde, como dije antes, da lo mismo que me haya empujado a mí o me haya empujado a una bolsa de papas, y mi voluntad no intervino de ninguna manera. Entonces, la fuerza física irresistible es un supuesto de falta de acción. Si no hay acción, no sigo el análisis, no puede haber delito. En cambio, el ejemplo de coacción, el ejemplo de amenaza de sufrir un mal grave inminente es el supuesto donde Mariano me dice a mí, mirá, tengo acá en un celular secuestrada a toda tu familia, o le das una trompada a Marianela para romperle la nariz, o mato a toda tu familia. Entonces, fíjense, ahí hay una amenaza de sufrir un mal grave inminente. Pero la trompada a Marianela, yo se la doy voluntariamente. Hay acción. Y yo decido, tengo voluntad de darle la trompada. Después se analizará al final del camino de la teoría del delito que no soy culpable porque no tuve libertad para hacerlo. Entonces, Profe, esto sería cuando tenés, ay, ¿cómo era lo de antijuricidad? O sea, en el caso está enmarcado y tenés el permiso para realizar la acción porque estás bajo coacción. no es antijuricidad, es culpabilidad. Es un Ah, caso de ok. inculpabilidad. Las coacciones, las amenazas de sufrir un mal grave inminente son casos de inculpabilidad, porque vos realizás la acción con voluntad, darle la trompada, eso está previsto en la ley, lesionar a otro, es típica, es antijurídica también, porque yo no me estoy defendiendo de un ataque de Marianela, ¿sí? Bueno, entonces, en el inciso 2 encontramos un supuesto de falta de acción, que es la fuerza física irresistible. Ahora bien, la doctrina identifica dos fuentes posibles de la fuerza física irresistible. Es decir, hay casos donde internamente surge la fuerza física irresistible. Por ejemplo, los actos reflejos. Cuando por ejemplo, vas a tocar una olla que entendés que está fría, pero cuando la agarrás está hirviendo, entonces haces como acto reflejo, tirás la mano para atrás y al hacerlo tocas el mango, tumbás la olla con agua hirviendo y le quemás el pie a tu amigo. Ese acto reflejo es una fuerza física irresistible para la persona. No hay voluntad, es un pasaje directo, es un acto reflejo. No hay una voluntad ahí.
Y otras veces la fuerza física irresistible obedece a una fuente externa, un empujón, como dije antes, un empujón de Mariano, o, no sé, un viento fortísimo que me arrastró, una inundación que me llevó, otra persona que me hipnotizó. Entonces, la fuerza física irresistible tiene su fundamento, es un supuesto de falta de acción, tiene su fundamento en el inciso 2 del artículo 34, y a veces la fuente es interna y a veces la fuente de esa fuerza es externa. Acá vamos a terminar haciendo algunos comentarios. Hay que prestar atención a los casos en que la falta de acción de una persona eh, es provocada. Es decir, ¿qué pasa si la fuerza física irresistible es provocada por otra persona? El supuesto que yo dije antes, Mariano me empuja y yo me caigo arriba de Marianela y la lastimo. Como hubiera dado lo mismo que me empuje a mí, que empuje una bolsa de papas en ese caso, porque mi voluntad no estuvo de por medio, la acción que vamos a analizar como posiblemente delictiva es la de Mariano. O sea, la autoría está en cabeza de Mariano. Vamos a analizar si Mariano realizó una acción que es típica, antijurídica y culpable. ¿Me siguen? Cuando la persona no accionó, no actuó por falta de voluntad, no se analiza el delito desde esa persona o su autoría, sino de aquella persona que provocó la fuerza física irresistible. El análisis del autor y si realizó o no una acción es de Mariano o a mí y me colocó en esa fuerza física irresistible. Entonces, primera cuestión, cuando la falta de acción es provocada por un tercero, lo que tenemos que analizar es si ese tercero realizó o no la acción, si es o no el autor del delito. Y puede haber otros supuestos donde la falta de acción es autoprovocada. Vamos a suponer que mi trabajo es el trabajo de guardagujas, de levantar y bajar la barrera cuando pasa el tren para evitar que los autos que vienen desprevenidos se choquen contra el tren. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo deliberadamente me emborracho para quedarme dormido y que cuando pase el tren yo esté profundamente dormido y diga, sí, bueno, yo no levanté la barrera, pero porque estaba dormido? Ahí yo autoprovoqué la falta de acción. En ese caso, ya lo vamos a estudiar mejor y más adelante, el análisis de si hay una acción o no se traslada del momento del hecho, del momento del choque del auto contra el tren, se traslada el análisis de mi conducta al momento en el cual yo me coloqué en la situación eh, de no accionar, digamos, el momento que me emborraché, el momento que me empastillé. ¿Mm? Es esa acción la que vamos a analizar, la acción de empastillarme en el trabajo, a sabiendas de que eso me iba a dejar inconsciente durante X cantidad de horas, con el riesgo de tal y cual cosa. Esa es la acción que vamos a analizar. ¿Me siguen? Lo que pasa entonces con eh, eh, una falta de acción que es autoprovocada, es que lo que desplazamos, en este caso, es el momento del análisis de si hay acción o no hay acción. Bien, este es un poco entonces el tema de la conducta, de la acción. Yo les paso acá las preguntitas que yo creo que ustedes tienen que saber para manejar bien el tema. Eh, Primero es saber cuál es la función política, a qué le llamamos función política y a qué le llamamos función sistémica
de la acción y de la conducta. Esta puede ser una pregunta. Y dentro de ella, ¿qué es esto del principio nullum crimen sine conducta? Después, tener en claro en sus cabezas cuál es la diferencia entre el naturalismo y el normativismo a la hora de definir la acción. Después, entender bien la diferencia entre la acción y el pragma. Eh, Entender bien también esto de que siempre hay una acción en la base de un delito, no importa cuál es la forma típica que el legislador vaya a utilizar, ya sea una forma típica activa, omisiva, dolosa o culposa, siempre lo que nosotros tenemos que analizar en primera medida es cuál es la acción de una persona. Después, cuáles son los conceptos que en la ley están previstos como ausencia de conducta, es decir, los supuestos de inconsciencia o de incapacidad grave que vimos del inciso 1 del artículo 34 y los supuestos de fuerza física irresistible del inciso 2 del artículo 34. Y finalmente, ¿qué pasa con los supuestos de falta de acción provocadas por un tercero? Que hay un desplazamiento de la pregunta ¿quién realiza la acción? Y los supuestos de falta de acción autoprovocada, que ahí hay un desplazamiento del momento en el cual analizamos si hay o no hay una acción. ¿Mm? Así que bueno, este es el elemento de la teoría del delito más básico, más rudimentario, más sencillo. Muchos de ustedes me dirán, me podrán decir a lo largo del curso, que en las leyes penales argentinas hay supuestos de la posibilidad de que personas jurídicas cometan delitos. Son supuestos donde una parte de la doctrina dice que se puede utilizar, hay que utilizar un sistema de imputación. Sistema de imputación es lo mismo que teoría del delito. Hay que usar un sistema de imputación diferente porque obviamente la persona jurídica no tiene manos, no tiene forma de accionar, no tiene cabeza, o sea, no puede ser culpable de algo. Entonces, los que seguimos a Zaffaroni diremos, bueno, no cometen delitos las personas jurídicas, cometen delitos las personas físicas que dirigen a las personas jurídicas. Esos son los que ponen manos a la obra, esos son los que son culpables, esos son los que se benefician y hay que analizar los delitos de esas personas, porque además una persona jurídica no se la puede meter presa. Y en la otra vereda vamos a tener los partidarios de que las personas jurídicas deben ser objeto de regulación penal, porque son muchos los delitos que se pueden cometer utilizando como vehículo a la persona jurídica y que desde un punto de vista político-criminal no alcanza con penalizar a las personas físicas, porque las personas físicas se las puede ir cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, que yo cambio los directivos cada 6 meses, nunca termino de poder atrapar o de culpar a una persona física, a un directivo, y resulta que la persona jurídica se sigue beneficiando y los dividendos de ese delito se siguen repartiendo. Entonces, los que son, digamos, normativistas van a decir, hay que penalizar también a las personas jurídicas, obviamente no las vamos a meter presas, pero le podemos cancelar la personería jurídica, le podemos imponer multas altísimas. ¿Mm? Eh, y bueno, es cierto que hay
leyes especiales donde se le puede aplicar eh, sanciones de naturaleza penal a las personas jurídicas. Bueno, y ahí está un poco esa discusión entre el naturalismo y el normativismo, pero la realidad normativa es que existen los llamados delitos cometidos por personas jurídicas. Es más, el otro día, el videíto que yo les dejé de ley penal en el tiempo, perdón, ley penal en el espacio, se acordarán que vimos en el artículo 1, inciso 3, que dice que se aplicará la ley penal argentina en caso de delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en Argentina. O sea que fíjense que el Código Penal está diciendo que las personas jurídicas podrían cometer delitos, ¿no? Bueno, la pregunta, es una ficción porque las personas jurídicas no hacen, no agarran, no firman, no defraudan, no evaden. ¿No? La persona jurídica es una ficción, es una mentira, es una herramienta legal para hacer progresar la economía, pero no es una realidad corpórea, algo que vemos y tocamos. Pero bueno, los normativistas van a decir, bueno, sí, el legislador argentino puede crear el concepto de acción propio del derecho penal, que sirve para el derecho penal. No está diciendo el legislador que en el mundo real las personas jurídicas tienen acciones, las personas jurídicas desean, las personas jurídicas sienten. Estamos diciendo las personas jurídicas son un centro de imputación y aquellas actos jurídicos que se le imputan a las personas jurídicas pueden ser la base de un delito, pueden ser una acción típica, antijurídica y culpable, donde la consecuencia, además de para las personas físicas que la conforman, también va a haber una consecuencia penal para la persona jurídica, que puede ser una sanción como una multa o una inhabilitación o una cancelación. Bueno, dicho lo cual, me quedo a alguien que quiera hacer alguna preguntita, con mucho gusto. Esto lo estoy Creo que no, grabando, profe. ¿no? Bueno, Quedó todo muy bueno. claro. Mira qué bien, me alegras el día. Bueno, esto lo voy a tratar de subir a mi canal de YouTube y ponerles dentro del el campus el link para que puedan acceder como las otras breves videos que les dejé de ley penal en el espacio. ¿Eh? Así que bueno, muchas gracias a todos. Mariano, deja de empujarme y Marianela, perdón por romperte la nariz. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe.